El expresidente Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social al tercer discurso del Estado de la Unión de Joe Biden. El candidato por la nominación republicana a las elecciones de noviembre escribió decenas de mensajes en un tono de burla y repitiendo los mensajes críticos contra quien ha bautizado como el corrupto Joe. Enrique, Trump se refirió a temas como la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. También el expresidente dijo que el actual mandatario Vladimir Putin solo invadió Ucrania porque no tiene respeto por Biden y consideró que ese conflicto armado nunca habría pasado en su administración. No se enfrentó a Putin, le dio Ucrania a Putin. Hizo rico a Irán, por eso tenemos los problemas en Medio Oriente. Conmigo, Irán estaba quebrado. Él es la razón por la que Oriente Medio está explotando. Ha sido un discurso airado, polarizado y lleno de odio. Apenas mencionó la inmigración, o la peor frontera en la historia del mundo. Nunca arreglará la inmigración, ni quiere hacerlo. Quiere que nuestro país se inunde de inmigrantes. El crimen aumentará a niveles nunca antes vistos, y está sucediendo muy rápido. Este puede ser el discurso del Estado de la Unión más airado, menos compasivo y peor que se haya pronunciado jamás. Fue una vergüenza para nuestro país. Y por supuesto, este tema, este discurso, esto que sucedió ayer en Estados Unidos, hay que analizarlo. Saludo a Antonio Verdugo, él es analista republicano. Bienvenido a la mañana de NTN 24, buenos días. Buenos días, Carla, Enrique, muchas gracias por tenerme. También nos acompaña Frances Colón, analista demócrata, directora de Center for American Progress Action Fund, además diplomática y científica estadounidense. Bienvenida, Frances. Gracias por la invitación. Bueno, después de esto que sucedió ayer, de ver por un lado este discurso de Biden, el tercero, para hablar sobre lo que lleva de administración, y por el otro esa réplica anticipada del expresidente Donald Trump, señor Verdugo, ¿qué decir ante ese discurso del presidente Biden? ¿Era de verdad un presidente con baja popularidad defendiendo sus logros o definitivamente era un candidato a la reelección el 5 de noviembre? Bueno, sabíamos siempre de que este discurso a la nación iba a ser más que nada un discurso de campaña, porque estamos en año de elección. Y vemos que el presidente vino con mucha energía, muy energético, sin duda, pero a la misma vez un tono muy ofensivo, falta de respeto, gritándole al pueblo americano, regañando al pueblo americano que apoya al otro partido, que apoya a Trump, que apoya a los republicanos. De verdad que él lo que hizo fue más que nada traer para abajo lo que es el puesto, el escaño, la presidencia de los Estados Unidos, y lo hizo con mentiras, a base de mentiras. Gritando, frustrado, amargado, resentido. Hay una razón por la cual el presidente Biden está en problemas, que su propio partido en Michigan lo rechazó, con más de 100,000 votos no comprometidos. Vimos algo similar en Minnesota también, en las primarias demócratas en Minnesota. Estamos viendo que el pueblo americano, el 73%, piensa que él está demasiado viejo para ser presidente por 4 años más. Y todo lo que le está diciendo, nadie se lo cree. El pueblo americano no siente una economía mejor, todo lo contrario. El pueblo americano ha perdido el 50% de lo que es el poder adquisitivo del dólar desde el 2020, desde que él entró en el 21. ¿Por qué? Porque él ha estado creando más y más dinero y ha devaluado el dólar en este país. Y por esa razón vemos la inflación al nivel que está. Sí, dicen que la inflación está al 3% ahora, pero el poder casi adquisitivo ha bajado por 40-50%. Y por eso solamente tiene el apoyo del 38% del pueblo americano. Porque nada de lo que dijo ayer es cierto y nadie se lo cree, porque ellos mismos no lo ven en su vida cotidiana. Ya vamos avanzando en los temas específicos, pero Frances, Biden le gritó al pueblo, fue ofensivo. Vamos, esta energía hasta contundencia, no sé si combativa, es algo a destacar, es parte del mensaje en sí ante encuestas que hablan de su edad, sus capacidades, etcétera. Apúntame algo, por favor, apúntanos sobre lo que dijo Antonio también.
Sí, bueno, el presidente habló con energía, habló clara y contundentemente, dijo muy claramente cuál era el contraste entre su visión para el país y la de su antecesor. Esto es lo que el pueblo americano quiere. Quieren un presidente que luche por ellos, que luche por todos, no solo por algunos, no solamente por algunos que lo favorecen. Habló claramente de su visión para la economía que se está construyendo, de que significa que la clase media es lo primero para este presidente. Habló de cómo la clase media construyó el país, pero los trabajadores construyeron la clase media. Habló de los 16 millones de nuevos negocios pequeños en este país, que cada uno es un acto de esperanza. Habló de los salarios que van en ascenso, habló de la inflación que va en descenso, habló con fuerza, habló de los temas que a los americanos les importan, habló claramente de que el cuidado a la salud nadie lo va a derogar mientras él sea presidente y que detendrá a quien trate de hacerlo. Describió cómo sus prioridades claves para el país tienen que ver con los derechos a votar, los derechos de las personas, los derechos al trabajo, todo esto que es lo que los americanos necesitaban escuchar claramente, con fuerza. Y claro, indirectamente le estaba diciendo a la gente las ideas, lo dijo directamente e indirectamente. Aquí lo viejo son las ideas del miedo, el odio, la represión. Eso no es lo que Biden representa. Biden representa experiencia, bondad, compasión, fuerza. Habló claramente de que no le da la espalda a Ucrania y que no lo va a hacer. Le habló directamente a Putin. Habló claramente de todos los derechos de los americanos. La señora Colón... El problema de este presidente... Permítame, don Antonio, la señora Colón dice que el presidente Biden le habló de los temas que le interesan a los americanos, pero también se ha cuestionado mucho, sabiendo ese peso electoral que tienen los latinos, pues que prácticamente van a decidir esta elección presidencial en los Estados Unidos, pues que haya habido tanta ausencia en los temas de América Latina, a excepción de algo de migración, porque por supuesto es un interés general para los estadounidenses, pero es decir, no hablar de la falsa democracia en Venezuela, de lo que está pasando en Nicaragua, es decir, pasó por el lado de América Latina y no la tocó como debería. Sin duda, sin duda. Y esa es parte de la razón que los demócratas están perdiendo el pueblo latino. El pueblo latino está yendo hacia el Partido Republicano, porque el Partido Republicano entiende las familias latinas, entiende el problema de la falta de seguridad en la frontera. Este es un presidente que paró las deportaciones cuando entró en la Casa Blanca, que paró la construcción del muro, porque dice que los muros no funcionan. Pero sin embargo, él tiene un muro en la Casa Blanca y él no va a quitar ese muro, pero él no cree en un muro en la frontera. Este es un presidente que paró la política de dejar que los inmigrantes se quedaran en México antes de entrar a los Estados Unidos. Entonces, él ha desmantelado todo lo que es la seguridad fronteriza. No habló, tienes toda la razón, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, que en realidad hay una gran colonia en el sur de la Florida, donde yo vivo en la Florida, que quería oír un mensaje de lo que él va a hacer. Todo lo contrario, porque cuando habló de Putin y cuando habló de Israel, dejó fuera muchas cosas. Y lo que dejó fuera es todo el dinero que él le dio a Irán para poder ellos transferírselo a Hamas y que Hamas hiciera el desastre y el ataque terrorista que hizo. Cuando estaba el previo presidente, y el pueblo americano lo dice, no lo digo yo, no solamente había paz, pero teníamos el precio de la gasolina mucho más bajo, el precio de la comida mucho más bajo, y esto lo dice una encuesta del New York Times, que no es ningún amigo del Partido Republicano ni los conservadores. Esta debilidad en la política extranjera fue la que causó que Putin entrara en Ucrania. Y todo comenzó al principio de la administración, cuando él dejó miles de americanos que todavía están secuestrados y rehenes en Afganistán, bajo el Talibán y bajo ese gobierno tan opresivo y autoritario. Biden lo ha dicho claramente, que él no quiere el voto de la mitad del pueblo americano. Si tú no estás de acuerdo con él te descarta totalmente, y hemos estado viendo esto por años. Por lo tanto, ¿quién promueve el odio? ¿Quién promueve la división? La retórica se vio claramente. Un presidente, cuando da el Estado a la nación, tiene que ser un presidente que habla de una manera
bipartidista para unir el país. Pero lo que ha hecho más que nada este presidente es dividir el país, faltarle respeto al pueblo americano, mentirle al pueblo americano, alegando de que los republicanos quieren prohibir el aborto. Eso es una falsedad, es una mentira. Lo que el pueblo americano y los republicanos quieren ver en el tema del aborto, por ejemplo, es que cada estado decida por sí mismo. El candidato Trump ha sido muy claro de sus intenciones con los derechos reproductivos de la mujer en este país. Así que, por favor, eso es una falsedad y tú lo sabes. No existe ningún derecho reproductivo. Lo que existe es el derecho a la vida. El derecho a la vida que tú tienes, el derecho a la vida que yo tengo. El derecho que tengo yo, por favor, de mujer, como vamos a dejar las manipulaciones, que ya nos metimos más de una hora oyendo mentiras, falsedades y manipulaciones de un presidente que muchas veces se veía que no estaba ni coherente. Al final él estaba incoherente porque ya los estimulantes y las medicinas que le habían dado se le estaban desvaneciendo del cuerpo. Vimos un hombre molesto, ansioso, desesperado, con mucho temor. Vimos un presidente ¿Cuál es el temor fuerte de Biden? de todo perder las elecciones en noviembre. Lo que no porque escucho todas las de parte de mi compañero que no solamente el pueblo americano es la razón por la cual no han querido pasar la medida de inmigración lo está rechazando. Formó de manera en las primarias. Entonces, no ataque y ataque y ataque. A él no lo va a ayudar. La medida más esa no es la estrategia de reelección para Biden. La estrategia de reelección para Biden. Porque saben que se a ver, Antonio, vamos a escuchar claramente a Frances porque no le hemos escuchado su parte de este comentario que le haces. Antonio, escuchamos a Frances. Es más, él dice, Biden dice, déjame terminar esto un momentico, por favor, adelante. Enrique. Biden dice que creó 15 millones de trabajos. Mentira. Eso es una falsedad. 10 millones de esos 15 millones de trabajos, primero fueron restaurados después de COVID, que ya existían, y número 2, son trabajos de medio tiempo, o lo que le llaman part-time. ¿Qué tanto las personas necesitan trabajar más para poder mantenerse con la inflación de Biden? He escuchado este término de mercadeo electoral. ¿Qué tanto es verdad esta narrativa que intenta imponer Donald Trump de que la economía va mal, tu parecer, Frances? Bueno, ya hemos hablado de esto. La economía tiene la tasa de desempleo más baja en 50 años. Estamos hablando de un presidente que ha luchado por la clase media, pero no escucho a mis compañeros aquí hablar de las medidas que los republicanos no quieren pasar en el Congreso sobre lo que están pidiendo. Querían seguridad en la frontera. Cuando se crea una medida bipartidista de seguridad en la frontera que es de beneficio para todos, entonces no la quieren llevar al voto. No la quieren llevar al voto porque Donald Trump sabe que si esa medida pasa, es un triunfo para la visión de este país moderada, una visión bipartidista. Él no quiere triunfo bipartidista. Si queremos hablar de despreciar votantes, hablemos sobre cómo Trump dijo que no quería a los votantes de Nikki Haley, tranquilamente descartando americanos que luchan cada día y trabajan por el futuro de este país. Eso es lo que importa aquí. Estamos hablando de un presidente que claramente habló de su visión y el contraste de querer salvar la democracia de este país. Muchos latinos llegaron a este país para trabajar, para luchar por sus familias, por este país que les da libertad y democracia. Y tenemos al otro lado en esta campaña este año una persona que no cree en la democracia, que claramente dijo desde el día 1, seré un dictador. Qué lindo. Es interesante cuando hablan de la frontera los demócratas, pero no te dicen la verdad. Y la verdad es que esta propuesta, supuesta solución de los demócratas de la Casa Blanca, permitía que 5,000 ilegales entraran todos los días a través de nuestra frontera. Sí. Y después de los primeros 5,000 al día, entonces cuando iban a empezar a ponerle un parón a la frontera. Mira, hay que ponerle un parón a la frontera en estos momentos. La inmigración legal le damos la bienvenida. La inmigración ilegal no le damos la bienvenida. Y ellos los demócratas, Mayorkas, Kamala Harris, Joe Biden, han negado la verdad de la crisis que existe en la frontera y la crisis que existe del fentanilo en este país y que ha empeorado completamente y totalmente desde que ellos pararon la construcción del muro, pararon las deportaciones y pararon de dejar que los inmigrantes esperaran por su estatus en México en vez de dejarlo entrar a los Estados Unidos. Y esa es la verdad. Hay una razón
Señores, ¿por qué el 38% del pueblo americano, solamente el 38% apoya a Biden? Porque toda esta visión que él ayer estaba hablando no existe, es una fantasía, está en su mente, no está en la realidad. Los americanos y la familia están perdiendo económicamente más y más terreno todos los días. Y tener un señor mayor incoherente gritándole al pueblo americano por una hora y frustrado, amargado, resentido y desesperado porque va a perder la elección de noviembre, no ayuda a la situación bajo ninguna circunstancia. Este presidente es una falta de respeto. Si tú no estás de acuerdo con él, tú eres el enemigo. Él nos ha declarado a nosotros el enemigo de este país. Más Señora Colón, de mitad del pueblo americano, él los ha declarado como enemigos y nos ha tratado como enemigos. Permítanos, Antonio. Señora Colón, ¿qué opina de lo que dijo Donald Trump en esa réplica anticipada diciendo que si el presidente hubiera sido él, Vladimir Putin, no hubiera invadido Ucrania, perdón? La política extranjera del presidente Trump fue lo peor que le ocurrió a este país. Eso es una persona que actualmente en su campaña dice que le entregaría a los países de la OTAN para que Putin haga lo que quiera, lo que le dé la gana. No entiende nada de política extranjera, no entiende nada de relaciones y alianzas, de la defensa de la democracia. Creo que sería una completa pérdida y desgracia para el país en política extranjera si volviera a ser presidente. Por eso es que el país está tan temeroso. Por eso es que tantos votantes republicanos votaron por Nikki Haley, que sí fue una buena representante de la política extranjera del país desde su posición como embajadora de las Naciones Unidas. Estamos hablando de una persona que no entiende. Él glorifica a dictadores como el de Corea del Norte, glorifica a Putin. Eso para él sí son buenos líderes, los que tienen represión en sus países, donde no hay libertad. Así le gustaría gobernar a él. Entonces él quiere que los latinos lleguemos a este país, a un país donde entendemos que es un país de leyes y de democracia y libertad, y que entonces tengamos otro autócrata como el de muchos países alrededor del mundo, que la firmeza, el odio, la represión, eso no es lo que nuestra comunidad quiere. Nuestra comunidad quiere venir a este país, luchar, trabajar, compartir, estar en comunidad, criar a sus hijos, y todas esas cosas son las cosas que este país promete. El presidente Biden fue muy claro, finalizó su discurso hablando de que este es un país de oportunidades, de resiliencia, un país que es un país para todos y que él es un presidente de todos. Lo dijo con fuerza y eso a muchos le molesta después de haber tenido 6 meses de discurso de que los viejos no pueden contribuir a un país. Esto es una persona que sirvió en el Congreso de este país por más de 30 años. Su experiencia, su claridad, su fuerza nos indican cómo gobernaría los próximos 4 años, y eso es lo que queda con el país. Frances y Antonio, acompáñenos por favor a escuchar esto. Uno de los temas principales del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden fue el derecho al aborto. El demócrata prometió reinstaurar el caso Roe versus Wade si se le concede un Congreso que apoye el derecho a elegir. Escuchamos. Está claro que quienes se jactan de anular Roe contra Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, lo descubrieron cuando la libertad reproductiva estuvo en las urnas y ganamos en 2022, 2023 y volveremos a ganar en 2024. Si ustedes, el pueblo estadounidense, me envían un Congreso que apoye el derecho a elegir, les prometo que restauraré Roe contra Wade como ley del país otra vez. Como era de esperarse, el presidente de Estados Unidos entregó el balance económico de su administración. Joe Biden destacó que bajo su gobierno se ha llevado a cabo una recuperación nunca antes vista. No aparece en las noticias, pero en miles de ciudades y pueblos, el pueblo estadounidense está escribiendo la mayor historia de la recuperación jamás contada. Así que contemos la historia aquí, contémosla aquí y ahora. La recuperación de Estados Unidos está construyendo un futuro de posibilidades estadounidenses. Construir una economía desde el medio hacia afuera y de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, invirtiendo en todo Estados Unidos, en todos los estadounidenses para asegurarnos de que todos tengan una oportunidad justa y que no dejemos a nadie atrás.
También escuchamos esto. En su discurso, el presidente Joe Biden le exigió al Congreso que actúe frente a la violencia con armas. Ahora debemos ganarle a la Asociación Nacional del Rifle nuevamente. Exijo la prohibición de las armas de asalto y de los cargadores de alta capacidad. Exijo pasar verificaciones de antecedentes universales. Nada de esto he enseñado la segunda enmienda por 12 años. Nada de esto viola la segunda enmienda. Nada de esto he enseñado la segunda enmienda por 12 años. Nada de esto viola la segunda enmienda o vilifica a los propietarios de armas responsables. Comenzamos con usted, Antonio. Dice, no se justifica la enmienda número 2 para estos cargadores de alta capacidad o armas de alto calibre, de alto poder, ¿no? Automáticas. ¿Por qué se atora y se atora este tema de las armas? Bueno, mira, Enrique, primero quiero decir que es interesante, que hay mucha tela que cortar con respecto a las relaciones extranjeras, la política extranjera de este presidente. Bajo Donald Trump por 4 años, yo sé que los demócratas odian oír esto, pero es la verdad y la verdad duele. No había ninguna guerra. Entra Biden, ¿qué hace Putin? Le falta el respeto a Biden porque no cree que es un señor mayor incoherente. ¿Qué hace? Invade a Ucrania. Igualito lo que hizo Hamas con Israel. Todo eso por la debilidad de la Casa Blanca. Las tropas americanas han sido atacadas más de 200 veces en el Medio Oriente, más de 200 veces desde octubre. Tenemos un hombre que ha estado 50 años en el gobierno, más de 50 años en el gobierno, 52 años en el gobierno. Él no entiende el pueblo americano, él no le echa gasolina a su carro, él no va al mercado a hacer compras, él no sabe lo que están pasando las familias todos los días. No me hables de amor y de inclusión, que todo eso es una falsedad. Él no respeta al pueblo americano. Él quiere imponer el aborto hasta los 9 meses y aún más de los 9 meses, y lo quiere hacer a través del Congreso porque perdió en la Corte Suprema. Entonces, esos son características de un líder autoritario. Con respecto a lo que está pasando con las armas, mira, es muy simple, ¿ok? Él ha ignorado ese problema durante toda su término, durante toda su administración. Y lo que está tratando de hacer ahora, él no lo dice de frente porque no lo puede decir, es limitar que el pueblo americano pueda tener armas para defenderse. Mira, cuando tú pasas una ley y empiezas a limitar la adquisición de las armas, ¿quién es el que sufre? No sufre el delincuente, no sufre el ladrón, no sufre el terrorista, y tenemos terroristas en este país. Los que sufren es el pueblo americano responsable que no tiene acceso a armas para defenderse. Y la realidad es que él está creando una crisis del nada. Y Biden, para cerrar, ha perdido el voto de las mujeres. No lo digo yo. El New York Times sacó una encuesta que Biden está empatado con Donald Trump en el voto de las mujeres. Empatado cuando en el 2020 Biden ganó el voto de las mujeres por 15 puntos. ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es que las mujeres no están obsesionadas con el aborto como Biden y Kamala Harris están obsesionados con el aborto. Kamala Harris, la vicepresidenta, no puede hablar de más nada menos el aborto. Es el único tema que conoce ella. Es una obsesión total. Permítame. Pero las mujeres americanas son más inteligentes que Biden y que Kamala Harris. Permítame, señor Verdugo, para que cerremos ya este tema rápidamente, pero me parece clave escuchar a la señora Colón sobre ese punto. Es cierto que Biden ha perdido el apoyo de las mujeres, precisamente hablar de ese tema hoy, que es el Día de la Mujer. Pues aprovecho para felicitar a la señora Colón por el Día de la Mujer. Y por el otro lado, ¿qué tanto le va a perjudicar eso? Y por el otro, ¿qué tanto le debe preocupar esos árabes estadounidenses por las posturas de la Casa Blanca frente a la guerra de Israel contra Hamas? Sí, bueno, número uno, quiero aclarar que el aborto a los 9 meses no existe en ningún lugar del país, no existe como ley, no existe en ninguna parte. Eso, otra falsedad de mi compañero. Hablar sobre lo que las mujeres quieren. Vamos a remontarnos a lo que ocurrió en las elecciones en el 2020 y en el 2022, las elecciones de medio término, y cómo las mujeres se expresaron contundentemente sobre los derechos reproductivos y lo que sí les importa. Sí les importa tener derechos sobre sus cuerpos y que ningún
hombre, congresista, presidente, les diga lo que van a hacer. Y se están expresando a nivel estatal con todas las enmiendas y se van a volver a expresar en el 2024 y los exhorto a que miren esos resultados de cómo las mujeres se van a expresar en las urnas sobre ese derecho. Que si les toca, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Gracias. Vamos a despedir a nuestros invitados. Carla, Antonio Verdugo, analista republicano, gracias por estos minutos con nosotros. También gracias a Francis Colón, analista demócrata y directora del Center for American Progress Action Fund y además diplomática y científica. Gracias. 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 Y avanzamos.